Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Efectos nocivos. Las compañías petroleras privadas que operan en Colombia calculan que hasta 100.000 barriles de producción por día de petróleo estarían en riesgo por el desplome en los precios. Ecopetrol, sin embargo, se mostró más tranquilo frente a la difícil situación. Dificultades para reabrir. Varios dirigentes empresariales señalaron que tienen dificultades para reabrir sus industrias a partir del próximo lunes. La falta de compradores, los mayores costos y la incertidumbre entre las razones. Corrientazo en las tarifas. Aumentan las quejas en todo el país por las alzas en los servicios públicos, especialmente la electricidad. Hablamos con los usuarios y les tenemos las respuestas de empresas y de autoridades del sector. Y comenzamos con la situación generada por la caída en los precios del petróleo, aunque hoy se recuperaron un poco, pero en Colombia esto ha generado preocupaciones diferentes en el sector energético. Veamos primero algunos apartes de lo que dijo el presidente de Ecopetrol hoy a la Comisión Quinta de la Cámara, donde se mostró tranquilo en medio de la coyuntura. Yo les decía que hace 5 años Ecopetrol necesitaba que el precio estuviera en $62 para dar utilidad. Hoy necesitamos menos de $30, antes de haber hecho todas estas intervenciones y ajustes. O sea, es posible lograr uno ser mucho más eficiente. Lo bueno es que les decía yo al principio, hemos visto una pequeña reactivación en los volúmenes de refinación en China. China está empezando otra vez a que los vehículos se muevan y demás, y en ese sentido, pues, estamos trabajando. Los Estados Unidos también son un cliente súper importante, porque si bien ellos tienen y son el mayor productor de petróleo, o eran por lo menos hasta hace un tiempo, las refinerías que tienen en el Golfo de México, en la costa de los Estados Unidos, son refinerías a las cuales les cae muy bien. Parte de su dieta son los crudos pesados que nosotros producimos. Eso es importante tener en cuenta. Ecopetrol, digamos, no tiene solo como cliente a Colombia, abastecer el mercado interno, también tiene mercados internacionales y por eso hay que ver el panorama global. Pero mientras Ecopetrol se muestra tranquilo, las preocupaciones parecen ser de mayor magnitud entre las petroleras del sector privado que operan en Colombia. Por eso saludo al doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el gremio que las agrupa. Doctor Lloreda, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Es un gusto estar con ustedes. Doctor Lloreda, antes de hacerle preguntas sobre el estudio, los cálculos que ya tienen ustedes después de esa desplomada en los precios internacionales del crudo, ¿estos cálculos incorporan a Ecopetrol o tiene que ver con las empresas distintas a Ecopetrol? Creo que lo más importante es entender lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y a nivel internacional lo que estamos todos apreciando es una caída muy importante en la demanda de petróleo a nivel internacional. Estamos hablando de una caída de alrededor de 30 millones de barriles diarios, es decir, el 30% del consumo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos presenciando es que la capacidad de almacenamiento del crudo en los Estados Unidos está copada en un 95%. A nivel internacional, pues pareciera que está llegando al límite. Entonces, esa es la situación de fondo de lo que está ocurriendo y es lo que están recogiendo los mercados. Cuando vemos que tanto el precio del WTI como el Brent están por debajo de $25 el barril, cuando vemos que hoy el Brent amaneció con el nivel más bajo en 21 años, cuando vemos que la venta de futuros de petróleo para el mes de mayo, junio, julio, agosto, todos están por debajo de los 20 y pico de dólares el barril, pues eso no es una buena señal. Eso lo que está mostrando es que hay incertidumbre en el mercado y hay incertidumbre por esos dos factores que le estoy indicando. Por un lado, porque no hay claridad sobre cómo va a evolucionar la demanda de crudo a nivel internacional, y lo otro, porque hay una saturación en proceso en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Doctor Lloreda, ¿cuál será el impacto sobre las inversiones de las petroleras en Colombia? Depende. Desde el momento en que inicia la caída de precios hace ya 45 días,
pues vemos que la primera empresa que salió a anunciar un recorte en su programa de inversiones fue Ecopetrol, por 1.200 millones de dólares en ese momento. No sé en este momento cuáles son los otros recortes que estaría contemplando esta empresa, pero en el caso de las privadas, como era pues natural, pues también han empezado a recortar sus programas de inversión en materia exploratoria y en materia de inversión. Y lo que nosotros pues tenemos previsto es un recorte en la inversión de exploración en alrededor del 65% y algo similar en inversión de exploración, de producción. Y eso en términos de dólares, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque al final del día son recursos que se irrigan en la economía. En el caso de exploración estamos hablando de una reducción de aproximadamente de como 370 millones de dólares y en el caso de producción estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Estas son cifras importantes para el caso de Colombia y es muy importante además porque recordemos que el 70% de la actividad exploratoria en Colombia la hacen empresas privadas, medianas y pequeñas. Entonces, si estas empresas empiezan a recortar sus inversiones en la actividad exploratoria, pues eso no es positivo. Ahora, yo con esto yo no quiero ser alarmista, no. Lo que estoy es transmitiendo lo que está pasando en los mercados internacionales y los mercados en eso no mienten. Y esto pues porque también pues estamos, como ustedes saben, a la espera de ver si se logra de entrar en vigencia el acuerdo que hubo entre la OPEP, los rusos y también algunos países del G20, pero pareciera pues que ese recorte acordado es insuficiente frente a la caída en la demanda del petróleo a nivel internacional, que es en este momento la gran preocupación. Doctor Lloreda, inicialmente para combatir el efecto económico y la difícil situación por la que están atravesando muchas personas y ese plan de ayudas anunciado por el gobierno, se está sacando una plata que fue ahorrada precisamente por los recursos que en el pasado nos dejó el sector petrolero. ¿Ustedes tienen algún cálculo del impacto de todo esto sobre los ingresos fiscales de la nación? Así es, hemos hecho, entre otros, dos escenarios. Un escenario es si el rango de precios internacionales al concluir este año está en torno de entre 35 y 40 dólares el barril, en cuyo caso pues, lo que vemos es que para el próximo año las rentas nacionales se afectarían en alrededor de 12 billones de pesos. Y esto porque pues, el marco fiscal de mediano plazo está construido sobre un Brent de 62 dólares el barril. Pero si los precios terminan teniendo un promedio de 25 dólares el barril al concluir el año, pues no solo tendríamos en ese caso un impacto de alrededor de 14 billones de pesos el próximo año, sino que tendríamos pues también a lo largo de este año una caída de más de 100.000 barriles diarios. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la disminución en la producción petrolera a causa de este desplome en los precios internacionales? Y si en algún momento por toda esta situación está en riesgo lo que se llama como, digamos, la autosuficiencia energética, que encontremos gasolina en las estaciones de servicio y que nos llegue el gas a nuestros hogares. En el caso del escenario de 35 a 40 dólares el Brent, las proyecciones nuestras es que estarían en riesgo entre 30 y 35.000 barriles y en el caso, como lo dije, de un promedio de precios de alrededor de 25 dólares el barril, pues son alrededor de 100.000 barriles los que están en riesgo. La mayoría de empresas privadas sí, porque estas empresas privadas tienen unos costos de operación mucho más costosos, altos, que Ecopetrol, debido a las tarifas de oleoducto que pagan las empresas privadas. Lo primero. Lo segundo, con relación a la autosuficiencia, las reservas probadas de Colombia son de menos de 2.000 millones de barriles y esto pues sobre unos precios de alrededor de 60 dólares el barril. Entonces, pues si los precios terminasen al concluir el año en 30 dólares el barril, pues eso lo que terminaría significando es que las reservas probadas caerían
más o menos a la mitad. Y si estaban para 6.2 años, pues seguramente tendremos reservas probadas para 3 años, 3.2 años, por una razón muy sencilla, porque con esos precios, pues una parte muy importante del crudo que teníamos como reserva probada, pues ya no se podrá extraer porque es un crudo más costoso. Una última pregunta muy rápida, doctor Lloreda. ¿Hay despidos masivos por cuenta de las empresas petroleras? No podría señalar en el caso de Ecopetrol cuál es la situación. En el caso de las empresas privadas no hay despidos masivos, pero sí, infortunadamente, ya estamos empezando a ver que se afecta el equipo de colaboradores de algunas empresas. Esto en parte por el recorte en programas de carácter exploratorio, porque cuando uno reduce el presupuesto de inversión, pues eso significa que entonces hay menos pozos de desarrollo, pero principalmente por el ajuste en la actividad exploratoria. Y hasta la fecha la que las empresas nos han indicado es que hay una afectación del 2% en cuanto a los empleos directos y alrededor de casi un 50%, 47% si mal no estoy, hay una reducción en empleos indirectos que, como le indico, pues está principalmente relacionado con programas, con proyectos que tenían previsto adelantar y que en este momento pues no van a poder hacer. Pues es una cifra bastante grande. Doctor Lloreda, muchas gracias por atendernos, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, a ustedes una feliz noche. Tema importante, el petróleo relevante para nuestra economía. Pero cambiemos de tema porque el anuncio del gobierno de reabrir algunas industrias a partir del lunes generó reparos entre los empresarios. El problema surge porque las condiciones del país son muy diferentes ahora que hace un mes, cuando se vieron obligados a cerrar por la cuarentena. Para los empresarios no fue fácil cerrar abruptamente las puertas de sus negocios y mandar a los trabajadores a sus casas para cumplir con el aislamiento obligatorio. En muchos casos les significó pérdidas de ingresos, de producción y hasta de empleos. Tenemos problemas multidimensionales, problemas que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con estabilidad fiscal. Ahora, con la autorización del gobierno de reabrir paulatinamente sus puertas para reactivar la economía, tampoco será fácil, porque antes de retomar las actividades deberán adecuar sus protocolos de bioseguridad empresarial, y eso requiere logística, preparación y más recursos. Puede ser que la productividad se baje un poco, puede ser que incluso sea más costoso operar, puede ser que tampoco tengamos gran demanda en este momento en los mercados, pero es muy importante poner la generación de empleo y la defensa del empleo muy alto dentro de las prioridades de nuestro país en este instante. Que el sector empresarial tenga el tiempo suficiente para hacer la planificación, porque recordemos que cumplir estos protocolos tiene un gran compromiso, un estilo de trabajo totalmente distinto. De hecho, muchas cosas van a cambiar dentro de las industrias manufactureras. Que hoy la productividad de las empresas se va a ver disminuida, porque no necesitamos el mismo número de empleados ni tampoco vamos a tener la misma demanda que teníamos anteriormente. Las empresas de manufactura manifiestan que su producción está ligada directamente a la comercialización, y si no hay una garantía de un canal de distribución, dicen que no tendría sentido que miles de empresas abran. Y precisamente miles de empresarios se vienen quejando de las dificultades que persisten a la hora de tramitar sus préstamos ante los bancos comerciales. Por eso hemos llamado al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, el gremio del sector bancario de nuestro país. Doctor Vera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, ¿cómo están? Doctor Vera, finalmente se implementaron las líneas de crédito, las garantías del Fondo Nacional de Garantías, salieron los decretos. ¿Ya empezó a fluir más el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas después de todo esto? Sí, mira, claro que sí. Ya llevamos desde el viernes pasado, jueves pasado, funcionando esta línea de garantía del 90% para nóminas, 80% para capital de trabajo y 80% también para independientes. Y las cifras que me están reportando el día de hoy es que ya se han hecho solicitudes de garantías por 3.6 billones de pesos. Eso significa que los bancos ya están solicitándole garantías al Fondo Nacional de Garantías porque van a hacer desembolsos. Ya vamos en 3.6 billones de pesos en 3 días de operación. Es algo muy positivo. Seguramente eso se va a reflejar en desembolsos muy pronto, para que el sector real pueda pagar sus nóminas y pueda ajustarse en esta época de emergencia. ¿Cómo es ese proceso? El empresario llega a cualquier banco, imaginémonos, y les dice, necesito un crédito respaldado.
por el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Ustedes inmediatamente lo autorizan o qué tienen que hacer para que eso se dé? El empresario va a su banco de confianza, le dice que necesita un crédito que quiere acogerse a estas líneas de garantías del Fondo Nacional de Garantías. El banco le hace unas solicitudes, hace seguramente un estudio muy rápido porque ya la garantía permite ser mucho más expedito y le otorga la garantía, le otorga el crédito más bien. Ese otorgamiento de crédito significa que el banco de sus recursos le está desembolsando los recursos que está pidiendo prestado el empresario. Solamente en el eventual caso en que el empresario no pague es que la garantía tiene un efecto y ahí es donde se le solicita que el gobierno nacional pues le dé al banco los recursos por esa garantía del 90%. Pero es que los empresarios, pequeños y medianos empresarios, se estaban quejando precisamente en ese punto. Llegaban donde ustedes y ahí encontraban como el cuello de botella y finalmente terminaban no prestándoles. ¿Ese cuello de botella se resolvió? ¿Ahora sí les van a prestar a los empresarios? Pues digamos, lo que pasa es que hemos escuchado bastantes historias al respecto, pero eran, digamos, de casos que estaban sucediendo justo antes de que entrara en funcionamiento el proceso de las garantías, que fue el viernes pasado. O sea, por eso digo que van 3-4 días. Lo que hemos visto ya en estos 4 días es que se han hecho solicitudes por garantías por 3.6 billones de pesos. Luego los bancos seguramente están pensando que les van a llegar esos empresarios a pedir esos 3.6 billones de pesos muy rápido y que seguramente el proceso va a ser también expedito en la medida en que la garantía reduce el riesgo de impago que podía preocupar al sistema bancario. Eso en cuanto a pequeñas y medianas empresas, pero también existe el independiente, por ejemplo, el abogado, el odontólogo, etcétera, etcétera. Muchos independientes también tienen opciones para recibir recursos. Hay una línea de esas garantías, todo el programa de garantías del Fondo de Garantías se llama Unidos por Colombia y hay una parte de ese Unidos por Colombia que es para independientes que tiene una garantía del 80%. Esos independientes pueden ir al banco y solicitar un crédito que puede ir hasta por 25 salarios mensuales y en esa medida pues se le otorga el crédito mucho más rápido porque tiene una garantía del 80%. Lo único que hay que acreditar es un pago de seguridad social según la circular que expidió el Fondo Nacional de Garantías. Doctor Vera, ayer hablábamos en Signo Pesos con la presidenta de ACOPI y dice, bueno, se puede desenredar un poco el tema y puede empezar a fluir el crédito, que es lo que usted nos está comentando en este momento. Pero ahora salió otro problema y es que nos están cobrando mayores tasas de interés. ¿Eso es cierto? ¿Los bancos están subiendo los intereses para las empresas? Pues mira, yo tengo las cifras que salieron esta semana de la Superintendencia Financiera con respecto a la semana pasada y si uno compara las tasas de interés que había antes de la cuarentena, digamos la última semana de febrero, que era una semana normal todavía, entre comillas, y la última semana, la semana del 13 al 17 de abril, uno encuentra que, por ejemplo, en microcrédito, la tasa de interés ha bajado 7 puntos, bajó de 36 a 29, que en crédito ordinario, que es el crédito para pymes, bajó 0.5 puntos, de 9.7 a 9.2, ¿sí? Para personas naturales, la tarjeta de crédito bajó 1.3 puntos, de 26 a 24.5, 24.6. Entonces, hay unas tasas que han bajado. Obviamente, hay otras tasas que han subido. Crédito preferencial subió 0.2 puntos porcentuales, de 7.10 a 7.4. Y la explicación de eso es básicamente que estamos en un entorno de riesgo mayor y la tasa de interés determina eso, el riesgo. Pero el hecho de que haya muchas tasas que bajen y que la que sube solamente suba 0.2 puntos, indica que el sistema financiero está comprometido con poder darle esos créditos, esos desembolsos a tasas que sean asequibles para los empresarios de Colombia. Una pregunta muy rápida, doctor Vera. Hoy repitió el gerente del Banco de la República, ya bajamos tasas de interés y es posible que sigamos bajando las tasas de interés y hago un llamado a los bancos comerciales para que hagan lo mismo. ¿Eso va a ocurrir? ¿Ustedes van a seguir bajando los intereses de todos los créditos? Si el Banco de la República sigue bajando las tasas, seguramente los bancos a través del canal de transmisión monetaria van a bajar las tasas. Lo único que quiero poner de particular es que hay que tener presente que esa transmisión no se da inmediata, eso se demora 5 días, 10 días, 15 días. ¿Por qué? Porque hay unos procesos de tasas de transmisión que hacen que la tasa que el proceso sea un poco más rezagado y que haya créditos que son a tasas fijas que no se puede renegociar inmediatamente. Entonces, por eso se demora un poquito más, pero que
si el Banco de la República sigue bajando las tasas, seguramente el sistema financiero lo va a seguir, porque la idea es pues, poder impulsar el sector real de la economía. Doctor Vera, muchas gracias por acompañarnos. Víctor, gracias a usted. Regresamos a Signo Pesos. Fenalco acaba de enviarle una carta al gobierno nacional en la que proponen una novedosa fórmula para seguir pagando las nóminas de los negocios de este sector, sin afectar los empleos. Por supuesto, se trata del pago tripartito de los salarios. Esto explica Jaime Alberto Cabal, presidente de este gremio. Es decir, el empresario se encarga de un porcentaje, el gobierno se encarga del otro y los trabajadores con su colaboración, de acuerdo con la recomposición de salarios que está permitida en el Código Sustantivo del Trabajo, hagan un esfuerzo adicional. De esta manera será posible garantizar la sostenibilidad de los empleos y la supervivencia de las empresas cuando no hay caja y las ventas son cero. Y en medio de la pandemia y la crisis derivada, hay empresas que definitivamente tienen que suspender sus servicios. De eso nos habla hoy Juan Fernández. Juan, ¿cuál es la movida empresarial de hoy? Buenas noches. Pues Víctor, la historia de hoy es sobre esas empresas, ya una de tantas que han dado vueltas a sus operaciones para proveer suministros médicos. Esta tiene como protagonista al colombiano Santiago Barrera, un ingeniero aeroespacial, quien tiene una historia interesante. Es el director de operaciones comerciales de The Space Ship Company, que no sé si les suena, pero es esta compañía de fabricación de naves espaciales y sistemas de propulsión de Richard Branson y su compañía Virgin Galactic. Y los temas comerciales de operaciones de negocios son los que lleva Barrera desde hace unos 3 años. Claro que me suena, Juan. ¿Qué hacía Santiago Barrera antes de trabajar para Richard Branson? Pues Barrera, antes de trabajar para Richard Branson, trabajaba en su propia empresa llamada MEVI, Metrología Biomédica, ubicada en Medellín, una prestadora de servicios de metrología, de calibración de equipos de salud. Y con Virgin y su empresa, pues han dado vuelta a su negocio, que tiene unos 600 clientes en Colombia, incluidos hospitales, clínicas y laboratorios. Pero con las limitaciones de movilidad, MEVI no puede prestar sus servicios debido a que su trabajo pues, se realiza en sitio. Y fíjense que con procesos dentro de Virgin Galactic plantearon cambios a ese negocio, por lo menos de manera momentánea. Hoy están en el suministro de mascarillas faciales, congregando proveedores de ropa de Medellín a quienes han convencido de ajustar su operación y producir máscaras. Hoy esa empresa dedicada a los servicios de metrología, poniendo en marcha el conocimiento de Virgin, se ha convertido en un proveedor de máscaras importante en pocas semanas. El número de proveedores enlazados para la producción de marcas ya va en 5. Juan, ¿y qué otros productos van a comercializar? No solo están en ese tema las máscaras, ahora diseñan y construyen máquinas para producirlas junto con la compañía Múltiplo, dedicada al diseño y fabricación de vehículos eléctricos. Con esas máquinas en mano, pues ya MEVI puede cerrar un pedido de más de 50 millones de unidades de mascarillas. También están explorando, esto es importante, la posibilidad de distribuir campanas de oxígeno aprobadas por la FDA, desarrolladas por The Space Ship Company. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, en este caso, o esta historia de una compañía de Medellín que se ha transformado en esta coyuntura y trabaja de la mano de los procesos de Virgin Galactic. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Gracias por continuar con nosotros. Y sigue la avalancha de quejas por todo el país por los costos de servicios públicos, especialmente la energía. En Bogotá y Cundinamarca también ha habido reclamos. Por eso, con el fin de darle alivios financieros a sus clientes residenciales y comerciales, la compañía Enel Codensa anunció varias medidas de facilidad de pago durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Veamos. Con el fin de aliviar el bolsillo y aportar a la reducción de gastos familiares de sus más de 3.500.000 clientes de Bogotá y Cundinamarca, la empresa de energía Enel Codensa anunció facilidades de pago. Medidas como el pago diferido del consumo de energía eléctrica para los estratos 1, 2, 3 y 4. El descuento por pronto pago del 10% para los estratos 1 y 2 de sus facturas de abril y mayo. Y el no cobro de intereses de mora durante el periodo de la emergencia sanitaria.
Para los clientes industriales o comerciales que tengan facturas anteriores a los meses de abril y mayo, o aquellos clientes residenciales de los estratos 5 y 6 que no puedan pagar oportunamente su factura, se les da la opción de acceder a una financiación. Comprenden desde convenios a 4 meses sin cuota inicial hasta convenios a 48 meses con tasa muy reducida. Para los clientes que estén interesados en este tipo de financiación, los invitamos a que nos contacten a través de nuestros canales digitales. Para acceder a cualquiera de los acuerdos de pago, los clientes deben comunicarse con la compañía a través de cualquiera de los siguientes canales que usted tiene en pantalla: correo electrónico, chat de servicio ingresando a la página web o llamando a las líneas de atención al cliente. Y esta es la cifra económica del día, menos 30,8 puntos porcentuales, 30,8 puntos porcentuales negativos, y corresponde al nivel al que cayó en marzo el índice de confianza, la percepción que tienen los comerciantes en nuestro país. El dato fue revelado a través de un estudio que realiza Fedesarrollo y es el nivel más bajo desde 1980 o desde cuando arrancó este estudio. Por su parte, el índice de confianza de los grandes industriales cayó a menos 35%, igualmente el nivel más bajo en 40 años que lleva esta medición. Esto quiere decir que tanto comerciantes como industriales están viviendo, por cuenta del coronavirus, el nivel de pesimismo más alto de la historia. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia cayó un poco, pero se mantiene por encima de los 4.000 pesos. Será de 4.037 pesos con 65 centavos. Retrocedió 7 pesos con 6 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, después del desplome de ayer, se recuperó un poco, respiró un poco, cerca de 7% avanzó y quedó en $20 con 64 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana en las principales cooperativas del país a 1.171.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap, el principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia, subió un poco, 0,13% de ganancia. La acción más valorizada en la jornada de hoy fue la del Grupo Éxito, con una ganancia de 8,11%, y la que más cayó fue la acción preferencial del Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 7,73%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fenalco Bogotá propone extender a todo el comercio el pico y género que se implementó para los supermercados y droguerías. Señalan que la medida ha sido tan exitosa, es muy exitosa, porque ha reducido en más de un 30% la afluencia de personas, pero ha ayudado muchísimo a mantener los ingresos de los establecimientos cobijados por esa medida. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.